Nombre. María Isabel Ávila Beltrán. ¿Dónde y cuándo naciste? Nací en Útica, Cundinamarca, en la finca. El año en el 12 de septiembre de ¿Qué 1940. época y lugar nos quieres contar de la violencia de los 50? Bueno, la violencia de los 50. Había, eso no era que no le decían guerrilla, sino le decían la chusma, que ellos iban vestidos como un obrero, como un trabajador, y subían y bajaban en el tren, en el tren de carga, ahí subían, y a veces se bajaban en Útica, y en esa época nosotros vivíamos en la finca con mi papá y nos tocó salirnos porque ya bajaban echando vivas al Partido Liberal, nosotros que vivas al Partido Conservador, porque en esa época, por ser liberal y ser conservadores y se peleaban, se mataban. Sí. Y se metieron una noche a la casa, menos mal que no estábamos, y rompieron todo, entonces nos tocó irnos para el pueblo. Y como mi papá tenía ganado, nos tocó decirle a un compadre de mi papá, don Silvano Lugo, que lo marcara con la marca de él, y él iba y le daba vuelta a la finca y los obreros de él, un obrero iba todos los días al ordeño porque se ordeñaba a las 4 de la mañana y ellos, la chusma pensaba que sí, era que le habíamos vendido todo a don Silvano, ¿ve? Y así se pudo salvar las cosas. Y un día, no, mi papá me mandó, me dijo, nena, vaya y le dice a mi compadre Silvano que me mande una plata. ¿Ve? Entonces yo entré y en el portón de la casa de don Silvano estaba el teniente Álvaro Ruiz, el jefe de la chusma. Y me dijo que para dónde iba, ¿no? Yo le dije, no, pues voy para adentro a buscar a don Silvano. Me puso la mano en la cabeza y me llevó hasta la cocina. Y cuando entré, era mucha la cantidad de gente que había ahí. Pues claro, yo siempre me asusté, ¿no? Pero don Silvano me cogió de la mano, me dijo, nena, ¿qué viene? Le dije, pues mi papá dijo que le mandara una platica. Entonces, porque la leche se vendía y él pues cobraba la plata, porque si mi papá la cobraba decían que era de él. Entonces, cuando me dieron la plata, yo salí corriendo y corría por esas calles hasta que yo llegué casi sin respiración, con la plata agarrada así en la mano. Y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Le dije, porque el teniente Álvaro Ruiz me puso la mano en la cabeza. ¿Mm? Bueno, y qué, y un día nos levantamos y la empleada que teníamos fue a comprar la carne, ¿no? Y entonces no había carne. Entonces dijo ella, ¿y por qué no hay carne? Dijo, tranquilos que a las 10 de la mañana ya hay harta. No maliciamos nada, pues esperaba hasta las 10 de la mañana, cuando ya empezó el rum rum, que en Zumbe, la vereda de Zumbe, de Útica, habían matado como 30 personas, la chusma. Y ya empezó a llegar, por allá como a las 4 ya empezaron a traerlos. Caballos, los muertos los echaban, y los metieron ahí a la cárcel, en el patio de la cárcel, y eso tenía una puerta grande, pero en lata, y tenía un hueco. Entonces nosotros íbamos y miramos por el hueco y estaban todos los muertos así tirados en el suelo. Fueron como 30.
Ujú. Bueno. Eh, ¿Qué recuerdas y cómo fue la violencia de los 50? Bueno, ya. ¿Y cómo afectó la violencia de los 50 a su familia? Pues mi familia, pues nosotros nos tocó salirnos de la finca, ¿Por qué? porque ya se robaron un novillo, lo mataron en el potrero y se metieron a la casa. Esa noche no estábamos ahí. Entonces, por eso nos fuimos para el pueblo. Y el compadre de mi papá iba a la finca. Mm. Quiero aclarar que mi papá y toda la familia mía era liberal. Y don Silvano, el compadre de mi papá, era conservador, pero una persona muy importante del pueblo. Entonces él nos protegió. ¿Quién fue Gaitán y por qué lo asesinaron? Gaitán fue un líder político, era liberal. Y lo asesinaron, que al fin no se supo quién lo asesinó porque no pudieron coger el tipo que lo mató. Ese eh, estaba en campaña para las elecciones y creo que por eso lo mataron. Y eso hubo mucho desorden y mucho muerto ese día. Porque yo, por ejemplo, en Útica no había colegio, habían las escuelas en esos años. Y yo estaba muy pequeña y cuando ¿qué? La, la profesora nos dijo, niños, se tienen que ir todos para la casa sin detenerse y se van corriendo, corriendo. Y alguien dijo, ¿y por qué? Dijo, porque se estalló la guerra. ¿Ves? Entonces nosotros salimos de la escuela con la maleta de los libros y corriendo porque íbamos hasta la estación del ferrocarril y allá nos íbamos. Y entonces venía bajando gente con escopetas, que las escopetas eran las hechizas ahí que vendían peinillas y gritando, ¡viva el Partido Liberal! Gritaba la gente. ¿Eh? Y se formó el desorden en el pueblo por haber matado a Gaitán. Nosotros nos fuimos, porque estábamos en la finca, nos fuimos por la carrilera y esos trenes subían pitando como que era que estaban llorando. Entonces cuando la máquina iba a pasar, todos los niños nos metíamos al monte y esperábamos allá agachados hasta que pasara la máquina. Y luego ahí en cierta parte cambiamos y nos fuimos por el camino de herradura, corriendo porque ya le teníamos miedo a las máquinas, las locomotoras, mejor dicho. Pero entonces ya venía mi mamá y mi papá buscándonos, ¿no? Y lo primero que le dijimos, papá, se estalló la guerra. Eso fue lo que vimos, se estalló la guerra. Abuelita, ¿cómo diferenciaban a los conservadores y a los liberales? Es decir, ¿cómo se apodaban o cómo les decían? A los liberales, cachiporros. Y a los conservadores, godos. Godos. Les decían. Y en los pueblos que eran conservadores, como decir la Magdalena, ponían la bandera azul. Y Útica, pues la bandera roja, porque Útica era muy liberal. Y la Peña muy conservadora. Ah, bueno. ¿Qué relaciones hay entre la violencia de los años 50 y la actual? Y la actual, pues que la guerrilla que hay hoy en día es muy criminal, porque es mucha la gente que mata, derriba aviones, a los niños los reclutan, sacan a gente de los campos, cuando había la chusma, pues había mucha gente que se quedaba ahí porque no tenía para dónde irse, sí, tenía complicaciones, pero no es como hoy, que ellos desplazan a gente porque les quitan.
las fincas, los bienes y todo. ¿Sí? Ellos son más criminales. Ellos roban. Y ahí están metidos en el narcotráfico. En los años 50 no había, ¿cómo es que es? No había droga. Eso de la coca, la marihuana, eso no existía.